Bueno, nosotros el título que le pusimos a la presentación es Diferenciaciones territoriales en la producción de alimentos en el norte de la Patagonia. Y en realidad, más que mostrar avances y algunos resultados, más que nada tratamos de problematizar y de tirar algunas reflexiones, de poder reflexionar sobre algunas cuestiones que nosotros venimos trabajando tanto en horticultura como en fruticultura en los valles de la provincia de Río Negro. ¿Qué fue lo que nos interpeló cuando empezamos a pensar esto? Principalmente es mirar qué lugar ocupan la producción de alimentos, en este caso horticultura y fruticultura, en un contexto en el norte de la Patagonia donde se da el avance de actividades extractivas, principalmente hidrocarburíferas. Es decir, digamos, cómo tanto en la Patagonia como en el norte de la Patagonia se ha potenciado el rol oferente de recursos naturales, principalmente explotación forestal, minería, petróleo y gas. ¿Y qué pasa con estas producciones que quizás desde el Estado no tienen las políticas que sí tienen estas las grandes producciones de tipo extractivas? Digamos, nosotros ahí en un momento decimos que los estados provinciales han promovido políticas de desarrollo para estos recursos, para la explotación del petróleo y del gas, pero han delineado políticas muy débiles para producciones agrarias. En ese sentido, lo que nosotros nos preguntamos es, digamos, qué lugar ocupa, por ejemplo, en este caso, horticultura y fruticultura en contextos de avances de actividades principalmente hidrocarburíferas, que denominamos actividades extractivas, que no por eso tenemos que pensar solamente en minería o en hidrocarburos, digamos. Tranquilamente podemos pensar en un extractivismo agrario, en un extractivismo forestal, ¿sí? que se da también en algunos lugares de la Patagonia. Entonces, lo que nos interpela también es cómo en este tipo de producciones, tanto en horticultura como en fruticultura, cómo se estructuran los mercados de trabajo. Principalmente porque quienes reproducen y sostienen ese tipo de producciones son sujetos migrantes, ¿sí? Entonces, en ese sentido, también nosotros nos preguntamos qué lugar ocupan los migrantes en algunos espacios, y que por lo que hemos estudiado siempre son los que están o los que aparecen en los lugares más subordinados de la cadena productiva. ¿Me deja agregar algo? Sí. Y en vinculación a quienes están produciendo alimentos en el norte de la Patagonia, tiene que ver también con una problematización, no solo, como decía Flavio, sobre el acceso y el uso de la tierra, ¿sí? Donde vemos una tendencia a la concentración productiva, especialmente desde hace varias décadas, y que bien ha estado estudiando por diferentes equipos de investigación de la Universidad del Comahue, vinculado a la concentración productiva en fruticultura. Si no, vemos que ese acceso diferencial entonces de la tierra también se refleja en términos de origen étnico nacional. ¿Y por qué decimos esto? Porque, como bien decía Flavio, hay entonces una clara vinculación entre las posibilidades de producción de alimentos a escala, el acceso desigual a la tierra, y cómo en los eslabones más precarizados de los circuitos laborales se insertan justamente migrantes. Para hoy presentamos un resumen que se llama Andinismo y Biocentrismo, y para esta mesa traje algunas cuestiones extractadas de ese resumen para poder establecer un diálogo más o menos relacionado a la temática. Antes de empezar con el resumen, porque quizás le suena andinismo y actividad productiva, digamos, no suena, o turismo y recreación como una cuestión de conflicto en el territorio y el cuerpo, digamos, no suena como una relación directa. Pero me imagino, iba pensando y escuchando lo que ustedes presentaban recién, me imagino que posiblemente la primera idea de andinista que surge aquí cuando mencionamos la palabra es una persona bastante extraña en sus decisiones, alejada de la ciudad, alejada de la urbe y en una situación de riesgo, una situación, digamos, así extraña.
Posiblemente podemos agregarle esa imagen que esa persona es un varón, ¿sí? Y posiblemente también podemos agregarle esa imagen de ese varón que se está poniendo en riesgo subiéndose a una montaña, que ese varón tiene todo un equipo puesto, toda una aparatología, toda una serie de artefactos que son bastante costosos de hecho, y que aparte tiene tiempo para irse a esos lugares lejanos a hacer ese tipo de prácticas, que muchas veces llevan varios días una expedición de montaña, digamos. Esto como preámbulo, dejar algunas ideas para después. Igualmente, para no irme del tema que presentamos como resumen, la idea es revisar, que es un poco en el turismo y la recreación, sino por qué son como son actualmente esas relaciones y de dónde vienen estas prácticas, cómo llegan hoy en día estas prácticas que incluso son, si bien esta imagen es alejada de la realidad cotidiana, son muy populares estas prácticas, son muy masivas inclusive estas prácticas. Son una forma más de consumo, ¿sí? Y consumo en este caso de que por sus otras actividades tenían que transitar las montañas, pero obviamente sin ningún detalle más. Y cuando remite a los europeos que vinieron a hacer exploraciones y conquistas o las primeras ascensiones a Sudamérica y a la Patagonia específicamente, habla concretamente de nombres, apellidos y fechas puntuales. Y también es una forma de poder hegemónico europeo sobre esta actividad. Bueno, para cerrar, para definir el paradigma alpino tradicional, obviamente está basado en una perspectiva eurocéntrica, antropocéntrica, y nosotros proponemos de aquí en adelante una perspectiva biocéntrica del montañismo o del andinismo para localizarnos. Obviamente el paradigma alpino tradicional se ha desarrollado desde la lógica extractivista de dominación, conquista y consumismo, y lo que se propone de aquí en adelante es la lógica del disfrute y solidaridad para el buen vivir. El paradigma tradicional reconoce solo los derechos, deseos y necesidades del montañista o la montañista, y el paradigma que entendemos que hay que retomar o tomar es aquel que reconoce a las montañas y su biodiversidad como sujetos de derecho. El paradigma tradicional reconoce al hombre como dueño de la naturaleza, y el paradigma o el nuevo paradigma reconoce al hombre como parte de la naturaleza. El paradigma alpino tradicional reduce la montaña a un campo de juego para el montañista, y el nuevo paradigma entiende que la montaña debe ser un integrante de la experiencia recreativa. Bueno, yo primero quería agradecer el espacio y disculparme porque hablo con dolor de garganta, así que mi voz está más o menos. Mi nombre es Norma Noya, soy docente del Departamento de Economía desde hace 33 años. Investigo más o menos desde hace 20 en temas de economía regional. Yo soy directora de un proyecto instrumental que por supuesto tiene también una beta investigativa. Es un proyecto de desarrollo tecnológico y social, que es un programa que lanzó el Consejo Interuniversitario Nacional y el CONICET en el 2014, con la idea de que las universidades se acerquen a problemáticas reales, en comunidades reales, y a tratar de resolver o ayudar a resolver cuestiones, problemas que existen, digamos, ¿no? Este programa lo lanza el CIN con el CONICET a mitad del 2014, y en ese momento era el periodo de Neuquén con el auge de la explotación del yacimiento Loma Campana, porque estábamos en un periodo siguiente a la nacionalización del 51% del capital accionario de YPF.
Loma Campana es el yacimiento de YPF que está cercano a la localidad de Añelo, una localidad que hasta ese momento, o un poco antes, era netamente rural, digamos, con explotación forestal y rural, agropecuaria, con una cantidad de habitantes, según el censo 2010, de 2.686 personas. Y en ese momento a Añelo se le vino encima un tsunami de la explotación del yacimiento Loma Campana, una gran cantidad de personas que trabajan en el yacimiento y en las empresas que asisten a YPF, fue virando en matriz a los ponchazos de Añelo rural a Añelo concentración de actividad hidrocarburífera. Con mis compañeras, con Nora y Daniela, estamos trabajando hace años en proyectos de investigación varios, junto con otros compañeros de otras facultades, como turismo, como derecho, como ingeniería. A esta pregunta de por qué nos motivó a presentarnos en este programa, fue la necesidad de, como universitarios, investigadores y docentes y habitantes de la región, no estar al margen, involucrarse de alguna manera en esta problemática. Y bueno, nos presentamos con lo que era una idea proyecto. Nuestro proyecto se llama, así tiene un nombre despampanante, que es Impactos y conflictos de la explotación hidrocarburífera en Vaca Muerta, hacia una estrategia para el desarrollo de la localidad de Añelo. Presentamos la idea proyecto habiendo hecho algunas investigaciones preliminares, habiendo viajado bastante a Añelo. Era el momento en que el petróleo estaba arriba de $100 el barril, no es un momento como el actual, que está a menos de la mitad, y donde había un incremento poblacional que se quedaba a dormir en Añelo, con todo lo que implica el desarraigo, las diferencias entre los que son de Añelo y los que vinieron de afuera, las diferencias en cuanto a los ingresos que tienen unos y otros, el desmembramiento de familias, porque había muchos trabajadores, en general la mayoría, que no se asentaban en Añelo por el fin de semana, o si tenían un régimen de 14-5 o 21-7, 21 días laborales y 7 de descanso, se volvían a los lugares donde estaban sus familias, pero además con necesidades que implican para la comunidad de Añelo una demanda incesante con dificultades reales y concretas de abastecer, llámese niños en la edad escolar, llámese la pequeña sala de auxilios que tiene, ahora está en construcción un hospital en la localidad de Añelo. Bueno, las problemáticas eran varias listas de hojas, y finalmente cuando nos aceptan la idea proyecto, nos pusimos a trabajar en el proyecto. Somos 17 investigadores. El programa exigía que sean 2 universidades, así que estamos nosotros del Comahue y la Universidad Tecnológica Nacional en la sede Plaza Huíncul. En mayo del 2015 sale aprobada para la financiación el proyecto, y en diciembre del 2015 fue la primera entrega de fondos, y ahí empezamos a trabajar concretamente en 5 objetivos que nos propusimos, que ahora voy a comentar cuáles son, pero lo que quería comentarles es que este programa admitía la posibilidad de tener
como colaboradora del programa, una becaria postdoctoral, y en febrero del 2016 conocí a Romina, ahora se va a presentar Romina, y durante todo el 2016 estuvimos haciendo la tramitación para su beca postdoctoral, y ella a partir de ahora es la becaria postdoctoral del proyecto. Estoy trabajando de lleno en el proyecto y un poco aportando desde la visión precisamente del territorio. O sea, comparto mucho que decían los colegas, tanto Lorena como Flavio, en esto de comenzar a ver las disputas que hay en el territorio. Y entonces, bueno, el trabajo efectivo en este mes, bueno, es un poco ir interiorizándome acerca del caso de estudio que es la localidad de Añelo y sus alrededores, y como les decía, comenzar a identificar líneas de análisis y conflictos que, bueno, que están allí en algunos casos evidentes, en otros un tanto más latentes, digamos, referidos a distintas problemáticas. Y por ahí no sé cómo estamos con los tiempos. Estamos en dos minutitos más. 2 minutos. Bueno, un poco a manera de enunciativa, comentarles cuáles han sido esta primera identificación de problemáticas, y bueno, están en línea con lo que se vino trabajando, sobre todo, como decía, con los colegas geógrafos, que tiene que ver con las disputas en el uso del suelo que se da en Añelo, en los ámbitos urbanos y rurales. Como decía Norma, era una localidad básicamente de base rural, que tuvo un crecimiento exponencial. Tenemos el censo alrededor, no tengo acá el dato exacto, pero más o menos 2.500 habitantes registrados, 2.600 en 2011, y según los registros que lleva el municipio, ya para 2015 tiene una población de 6.500 habitantes. Pero eso además, la complejidad se incrementa porque hay una población que se puede decir que es estable, pero otra es flotante. Es decir, hay mucha, lo que se dice en geografía, conmutadores, commuting, es decir, mucha gente que va y viene por razones laborales. Entonces esto también genera conflictos. Por ejemplo, hay una baja cohesión del tejido social, entonces hay muchos problemas de arraigo, identitarios. Nosotros ya eso se empezó a ver, hicimos un trabajo de focus group con emprendedores, y eso ya, digamos, hablar de la gente de afuera te daba una pauta de cómo se marca esa diferencia. Por ejemplo, después, bueno, el tema de los distintos niveles salariales también genera ciertas barreras para la integración de unos con otros. Después, más allá de todo lo que tiene que ver con estos conflictos en el uso del suelo, industrial, agrícola, logístico, de la expansión misma que es necesaria dentro de lo que es el tejido, el ejido urbano, también los conflictos ambientales, ¿sí? Sobre todo con lo que tiene que ver, sacando el suelo, con los recursos, sobre todo con el agua. Que mi tesis doctoral trata o refiere sobre el desarrollo turístico en Villa Pegüeña, que es un centro turístico de la provincia del Neuquén.
parto de considerar el extractivismo como una forma de extracción de recursos naturales en una gran cantidad o en una alta intensidad. Estos recursos naturales están sin un nulo o casi nulo procesamiento, y el fin de los mismos es la exportación. Como decía Horacio de la Mañana, el extractivismo no es un proceso reciente, sino es de larga data, y además genera dependencia, reprimarización y una revitalización de lo que son las economías de enclave. Es común vincular el extractivismo con la actividad minera, con la hidrocarburífera y con el monocultivo de soja, entre las más principales, pero también hay ciertas modalidades de turismo, ciertas actividades recreativas que pueden incluirse. Una de ellas, por ejemplo, es la referida a la migración de amenidades, que refiere a una persona que en su carácter de turista visita un destino turístico, le gusta, le atrae y luego regresa al mismo, pero ya para vivir. Esa forma de vida puede ser de manera temporal o permanente. Este tipo de prácticas tienen esa lógica de enclave, porque tienen escasos eslabonamientos y vínculos con la economía local. Un claro ejemplo es, por ejemplo, la construcción de barrios privados. En el caso de Pegüeña hay uno que ha sido muy conocido, que se llama Altos de Pegüeña, ya que en 2015 se empezó a comercializar por una empresa de Rosario, y la mayoría de los propietarios son deportistas de la provincia de Santa Fe. Entre ellos hay exfutbolistas, rugbyers, chicas de las Leonas, que están comprando propiedades en este barrio privado. Y además otra cosa que es muy común en Pegüeña es encontrar viviendas de segunda residencia. Entonces es un claro ejemplo de esta migración de amenidades, como les vengo diciendo. Lo que produce esto es una clara desagregación del tejido social. Imaginémonos el encuentro entre la población local y los cientos de turistas que pueden llegar en temporada alta o en un fin de semana largo a un destino pequeño como es Villa Pegüeña, que cuando está en un momento de temporada buena se llega a duplicar su población entre los turistas y los trabajadores temporales que lleva el turismo. Entonces es muy difícil amalgamar ambos grupos sociales, con lo cual esto lleva, primero, en principio, a perder la tranquilidad de la villa, y segundo, a un uso intensivo de los recursos naturales y a una generación de residuos que prácticamente se duplica. Pero además esto lo que genera es una gran dependencia económica, cuando hablamos de un destino que centra su economía en una sola actividad. Todas las inversiones y todos los ingresos rondan en torno al turismo y el territorio comienza a organizarse en torno al turismo, siendo Villa Pegüeña una localidad que originariamente vivía de otras actividades económicas, como es la actividad maderera o la actividad ganadera. Y otra cuestión que se produce, además de estas grandes transformaciones en el territorio, es una explotación intensiva de los recursos, producto del turismo y producto de la gran masividad de personas que llegan al destino, que comienza a destruirse o a agotarse como mínimo. Entonces lo que podemos decir es que el turismo en algún punto destruye el propio recurso por el cual se genera este movimiento de turistas. Hay ya algunos indicios, algunos ejemplos regionales, como la contaminación del lago Lácar ante el crecimiento poblacional y la falta de obras de infraestructura para el tratado de líquidos cloacales, ciertos senderos del Cerro Tronador que se han cerrado por la sobrecarga en los mismos, por el sobrepisoteo. También ha pasado lo mismo en Calafate. Y en Pegüeña lo que tenemos es un suelo volcánico, un suelo lábil, un suelo fácilmente erosionable, que cuando se modifica, se nivela, por ejemplo, para abrir una calle, es un suelo cuya estructura no vuelve a su estado natural nunca más, ¿sí? Es un estado de no retorno a su estado natural. Y otra situación que también se da en Pegüeña es la cantidad de gente que realiza actividades en el río Aluminé sin que haya un control o un límite de cuánto es la capacidad de carga del río Aluminé. Hay ciertos prestadores turísticos que brindan actividades de kayak o de rafting, y hay otros tantos que no están autorizados y aún así lo pueden practicar, y aún así venden esa actividad en el río Aluminé, sin que haya un límite, como acabo de decir. Pero además el extractivismo es un proceso que se asienta sobre la llamada acumulación por desposesión, ¿sí? Sobre los bienes tangibles e intangibles, que en algún momento eran de uso público, de uso común para todos, y que el capital comenzó a avanzar sobre estos nuevos campos, en el contexto de convertir todo en una mercancía, ya sea salud, sea vivienda, sea educación, algunos servicios como el agua.
Y en este contexto comienzan a darse procesos de mercantilización de los bienes naturales y de privatización de los bienes sociales. Si nosotros lo pensamos en términos del turismo, esta apropiación de los bienes comunes, fácilmente podemos decir el paisaje de Pigüeña, que se convierte claramente en una mercancía, en un valor de cambio. Y entre estos tenemos que pensar como básico en los lagos Aluminé, Moquehue y en los bosques que tiene Pigüeña, con especies milenarias como es la araucaria. Pero también destaca la propiedad privada. En Pigüeña hace años que se viene dando una apropiación privada e ilegal de tierras en lo que es la costa de los lagos, a tal punto que los accesos públicos y gratuitos están muy reducidos. Entonces, esos usurpadores que se apropiaron de esa tierra hoy son prestadores turísticos, porque han construido hosterías, hoteles, cabañas. Y cuando uno visita sus páginas de internet, no solo venden sus diversos servicios, sino que también ofrecen playas exclusivas en las costas de los lagos. O sea que lo que tendría que ser de acceso para todos termina siendo algo exclusivo para quienes pueden alojarse en esos alojamientos. Pero cuando hablamos de bienes comunes no tenemos que referirnos solo al territorio o a los atractivos turísticos, sino que también a la cuestión social y cultural. Hay un montón de personas que han debido abandonar sus actividades económicas tradicionales, como mencioné anteriormente, la maderera y la ganadera, y han tenido que readaptarse a esta nueva realidad que tiene Pigüeña y tratar de ofrecer su fuerza de trabajo de alguna manera vinculada al turismo. Además, los propios ciudadanos de Pigüeña pierden básicamente sus tiempos, sus lugares, su tranquilidad y deben de tratar de amalgamarse con esta nueva movida que les impone el turismo y la gran llegada de turistas al destino. Y sumado a esto, he pensado en lo que decía Peti a la mañana cuando hablaba de los efectos que sufrían ellos sobre sus prácticas, su identidad, su sistema productivo. Es decir que por ahí la mercantilización y la apropiación es más fácil verla sobre los bienes naturales, pero también hay una cuestión sobre los bienes sociales y sobre las cuestiones culturales que es mucho más profundo y abarcativo. Y por otro lado, otro aspecto es quién se hace cargo de todos estos efectos negativos sobre estas externalidades, que justamente nos hace cargo quién las genera. En algunos casos es el gobierno, en otros tantos, en la mayoría de los casos, es la comunidad local. Pienso en la generación de residuos, en el tránsito, en los ruidos, en el elevado costo de vida que significa hoy para una persona vivir en Pigüeña. Hablemos desde conseguir un terreno, poder construir, la comida, el combustible. Yo creo que en algunos casos Pigüeña es más caro que inclusive el propio Neuquén Capital, que ya sabemos nosotros que es bastante caro. Y que encima esos costos suelen elevarse en temporada alta. Otra característica que se vincula con el extractivismo y estas actividades es la elevada renta que generan, la renta extraordinaria que generan. ¿Por qué? Porque en términos comparativos, el costo de producción de muchas de estas actividades como la minería, la soja y demás, son costos bajos si lo comparamos con otros lugares del mundo. Y los beneficios son muy altos por los precios internacionales a los cuales pueden venderse. Entonces, esa apropiación de renta que se realiza por unos pocos, para reproducirse no requiere reinvertirse en un alto porcentaje, sino que es mínima la reinversión. Entonces, la ganancia real que queda es muy elevada. ¿Y dónde se destina? En algunos casos se destina a las casas matrices, que significa enviar ese dinero fuera de nuestro país, y en otros casos al consumo suntuario. Ese consumo suntuario son prácticas turísticas o compras en barrios privados. Es decir, que la renta extraordinaria se vincula también con la práctica turística, que también se evidencia en Pigüeña con los barrios privados que yo comenté. Para ir cerrando, creo que si tomamos el paisaje como un valor de cambio, como una mercancía que hoy comienza a ser explotado de manera moderada o intensiva según el momento del año, en Pigüeña, y en muchos casos hay actores extrarregionales que lo están realizando con la intención de maximizar ganancias, creo que podemos pensar que realmente hay un pensamiento extractivista en la manera en que se lleva a cabo el turismo en Pigüeña.